Poderoso es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Bienvenido sea cada uno de ustedes a la casa del Señor. Es sumo privilegio verlos en este lugar otro día más. Me gustaba una expresión que un salmista decía: ¿qué tal si alguien entrara a este lugar, que no hubiera el sign de palabra de restauración, pero que alguien entrara y nada más se mirara qué es lo que está haciendo la gente aquí? Sería que con eso sería suficiente testimonio para decir que estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor, con el puro propósito que esa persona entre. Puede ver que estamos glorificando al Señor, o se ve que están unos parados, unos tristes, unos como que dicen: ¿qué estoy haciendo aquí? No, de ninguna manera. Aquí cuando venimos a adorar y glorificar a nuestro Maestro en adoración, en alabanza, en escuchar su palabra. Le damos gracias al Señor por estar aquí. Hermanos que están aquí por primera vez, reciban un saludo de nuestro apóstol Jesús y María Lemos. Somos una iglesia hija de la iglesia Palabra de Restauración. Nuestros pastores locales son Neri y Amanda López. Reciban un saludo de ellos y el pueblo lo recibe. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios para entrar rápidamente. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar en el libro de Efesios 6. Efesios 6. Versículo 2 y 3. Gloria a Dios, aleluya. Sígame ahí en su Biblia, hermano. Y si no trajo una Biblia, aquí tenemos pantallas que nos ayudan. Pero consígase una Biblia, se la recomiendo. Gloria a Dios, aleluya. Efesios 6, versículo 2 y 3. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos confirmamos con un amén. Gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, joven, padre que tienes allá tu joven, dile: ¿escuchaste? No tenga miedo, padre, de hablarle a su joven. Y ahora, hermano o joven, regrésate y dile: mamá, papá o hermano, obedece al Padre Celestial. Obedece al Padre Celestial. La palabra de Dios es para todos, hermanos. Vamos ahora a Colosenses 3, versículo 20. Colosenses 3, versículo 20. Dice: hijos, obedecer a vuestros padres ¿en qué? ¿En lo que te gusta? ¿En lo que puedes hacer? Oh, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano ya oró y depositó esta palabra. Tome su asiento, pero no se me duerma. Sabemos que aquí en la casa de Dios, nuestro pastor siempre insta a que nosotros prediquemos sobre principios bíblicos. ¿Qué es un principio bíblico? El principio bíblico es una clave que está en la palabra de Dios para que uno sea beneficiado de lo que está en la palabra. Ahora, si en los principios bíblicos los oímos, pero no los aplicamos, es como tener esa llave de esa casa y querer entrar y no poder. Por eso los principios bíblicos que están en la palabra de Dios es eficaz. Rompe yugos, quita las vendas de los ojos, nos quita de nuestras mañas, nos quita de cosas que quizás uno en el mundo dice: pero eso no haría a nadie. Pero cuando venimos a los pies de Dios nos damos cuenta que hay cosas que hieren el corazón del Padre. Y caminamos quizás en este principio de la obediencia desde que somos niños chiquitos. ¿Quién le ha enseñado a un bebé recién nacido a ser desobediente?
Cuando salen del vientre, uno no los enseña automáticamente a decir, hijo, quiero que seas desobediente. Ya venimos con ese ADN de querer ser desobedientes. La desobediencia es lo contrario a ser obediente. Desde que somos pequeños, los padres están diciendo, hijo, haz esto, hijo, no hagas lo otro. Quizás en el trabajo tienes un jefe a quien tienes que someterte y hacer lo que él te dice. Tienes que ir aquí, tienes que levantar acá, tienes que barrer allá. Y estamos constantemente entrando donde tenemos que ser obedientes. Ahora dígase, aquí en Houston, tenemos leyes que tenemos que seguir, que están puestas por el gobierno, por el bienestar del pueblo. La obediencia es algo que uno que tiene que hacer para tener una seguridad, para moverse de la manera para el bien. Yo no creo que cuando nos subimos al carro y aquí dicen que tienes que traer tu seatbelt puesto, ellos no lo dicen porque quieren jactarte. Ellos lo dicen porque ellos quieren protegerte si llegas a tener un choque automovilístico. Pero ahora ocurre que Dios nos pide obediencia. Dios Padre pide obediencia a su pueblo. Dios Padre pide obediencia de sus hijos. Así como uno de padres terrenal pide obediencia a nuestros hijos, ¿cuánto no más el Padre que nos ama incondicionalmente? Y podemos ver el relato de la Biblia de hombres que se movieron de una manera tan poderosa en la obediencia. De una manera que no cuestionaban, de una manera que ellos creían lo que el Señor les estaba pidiendo hacer era para un beneficio de ellos. Pero ¿por qué será que nos cuesta como humanidad ser obedientes? A nosotros nadie nos enseña eso. Eso como que uno dice, no, yo no quiero hacer eso. O dile a un toddler chiquito, no corras. Y lo primero que hace es salir corriendo de una esquina para la otra. Y ahora cuando estamos sin Dios, el concepto de obediencia al enemigo y que Dios lo reprenda en esta noche, lo ha distorsionado de una manera que ser obediente es que tú eres débil. Mira cómo el enemigo distorsiona esto. Una gran bendición que viene a nuestras vidas a someternos en la obediencia. El enemigo en la calle te dice, hey, él no es mejor que tú, ¿por qué lo obedeces? O a los padres, los hijos dicen, no, tú estás anciano, no sabes lo que hablas. Y no queremos ser obedientes. La palabra de obediencia es decir, de respetar y de cumplir voluntariamente lo que te está diciendo la autoridad. Clave, voluntariamente. No como cuando uno quiere a la fuerza que el hijo haga algo y tiene que estar a uno ahí con el castigo, con el cincho, con lo que hagas en tu casa para disciplinar. No, dice que lo hace voluntariamente. Eso es caminar en obediencia. Eso define la palabra obediencia. Ahora, me metí un poquito más profundo en esta palabra. Y en el latín se refiere a oír, luego entender, accionar ordenadamente y ejecutar. Para llegar a la obediencia tenemos que oír, entender y luego ejecutar. En veces no oímos, pero creemos que entendemos y nos movemos pensando que estamos en obediencia, pero no lo estamos, porque no escuchamos, no lo entendimos e hicimos lo que se nos dio la gana. Eso no es moverse en obediencia. Ahora quiero entrar en la vida de este gran hombre, el hombre de la fe. ¿Quién es ese hombre? El padre de la fe, hermanos. ¿Quién?
Abraham. Miramos la vida de Abraham en el libro de Génesis 22. Bueno, desde el 19 entra en la vida de Abraham. Cómo Abraham se mueve en este principio tan poderoso de la obediencia. Abraham fue sacado de su parentela y el maestro le dice: escucha la voz. No se le apareció nadie, pero él sale y escucha: Abraham, salte de tu parentela. Y Abraham automáticamente sabía la voz de quien estaba hablando. Escuchó primeramente, pensó y entendió, y hizo eso. Salió de su parentela en obediencia. Imagínate la gente que se va a misiones a países donde no hay agua potable, donde no hay electricidad, donde no hay agua, pero escucharon la voz, entendieron y salieron. Imagínate que a uno, en veces cuando en la casa está un poco, ahorita con lo que ha pasado, que se destruye una área, uno anda como que hasta un poco estresado de que la casa está desordenada. Pero Abraham eso no lo hacía retroceder. Abraham estaba en su hogar. Abraham estaba con su familia. Abraham era bendecido donde él estaba. Pero él escuchó la voz del Padre y fue obediente. Después de ahí vemos a Abraham como él tiene que dejar a su hermano Lot. Lo tiene que dejar y el Señor le dice: sepárate. Y Abraham lo hace. Abraham no cuestiona. Abraham no le dice: ¿será que es la voz de Dios? Quiero una confirmación. Quiero que quizás bajen 2 ángeles y me pongan mano. Y si me siento como que me muevo en el espíritu, voy a obedecer. De ninguna manera. Abraham obedeció. Abraham obedeció. Y cuando seguía escudriñando en la palabra, llegaba a esa escena que todos conocemos. Esa escena donde Dios Padre viene a Abraham y Abraham está contento. Abraham tiene a su hijo Isaac. Y dice la palabra que a los 100 años, la promesa que el maestro le había dado, a sus 100 años él viene a ver ese producto de ese hijo, y él lo amaba y él lo miraba, y a sus 100 años lo tiene. Y viene la voz de Dios Padre y le dice: vete al monte de Moriah y vas a sacrificar a Isaac. Vas a sacrificar a lo que quizás quieres mucho, a lo que quizás deseaste por 100 años. Y la Biblia no relata exactamente cuántos años tenía Isaac. Pero los estudiosos se meten ahí y hacen unas cuentas, ¿verdad? Desde el tiempo que fue destetado y el tiempo, del lapso de tiempo donde Ismael está en el desierto y se va. Se calculan ellos por ahí que Isaac quizá tenía de 17 a 24 años. Joven, 17 a 24 años quizás tenía Isaac. Y Abraham le dice: bueno, ha dicho Jehová que haga sacrificio en el monte. Agárrate a 3 servidores y vámonos. No cuestionó. Isaac, en el instante que Abraham le dice: vamos a ir a hacer holocausto en el monte, Isaac rápidamente sabía que había una autoridad que había soltado una palabra y él tenía que someterse. Y podemos ver cómo ahí la palabra de Dios, el Dios Padre le habla a Abraham. Abraham escucha, agarra el hijo escucha. Y ahí va ese principio fluyendo de Dios Padre a Abraham, de Abraham a Isaac. Ve cómo eso empieza de allá y lo que está alrededor de ti. Si tú te mueves en obediencia, tiene que ser uno el que imparte eso a los hijos. Y vemos que Isaac agarra todo y dice: quizás sí, papá, vámonos. Y
caminando y no estás hablando de un niño. Porque quizás no sé si yo soy la única que ha visto las películas y siempre muestran un niño. Ya era un adolescente, ya era un joven a quien estaba sometido a su padre que miraba, que amaba a Dios. Y por lo cual yo sé que Isaac amaba a Dios, y por lo cual sé que no le fue difícil obedecer a su padre. Iban caminando hacia este monte y dice la palabra de Dios que el camino era de 3 días. Y yo me metí a la geografía un poco de ver cómo era la tierra de Moria. Y ahí en la geografía dice que era un lugar de 2520 pies de elevación. No es que Isaac y Abraham iban en el aire acondicionado en su carro. Estás aquí, joven. Iban en una montaña casi, caminando por 3 días. Y Isaac iba al lado de su papá contento porque él se movía en la obediencia. Abraham iba contento porque él estaba haciendo lo que el padre le había dicho. Pero ¿por qué suele suceder, joven? Y me pongo porque yo fui también hija, de que a la obediencia a uno se le quiere revelar tanto. Si cuando uno se revela a la obediencia, estamos automáticamente en maldición. Automáticamente venimos a agarrar un fruto que son consecuencias de no ser obediente. Me imagino que iban caminando esos 3 días, caminando y caminando, y la elevación quizás subía y bajaba, pero ahí iban en obediencia caminando, siendo obedientes al Padre. Y me llama mucho la atención que Isaac iba ahí con él. Y Isaac no era alguien que no entendía la palabra de Dios. Isaac era alguien que sabía los mandamientos, lo que era hacer holocausto al Padre, porque Abraham lo hacía varias veces. Y dice que cuando ya llegan ahí, Abraham ve hacia arriba y ve el lugar donde él dice: ahí es donde yo voy a sacrificar a lo que más amo. Quizás voy a tener que sacrificar y dar mi hijo al que quizás por mucho tiempo lo deseé. Y se voltea y le dice: Isaac, agarra la leña y se la da a él para que Isaac camine hacia arriba para hacer el holocausto. Isaac agarra esa madera y no se rehúsa. Quizás en la obediencia en veces nos rehusamos a hacer lo que se nos está mandando a hacer. ¿Por qué? Porque quizás es difícil, porque quizás cuesta, porque quizás no estamos listos para dejar ciertas cosas que no nos dejan avanzar. Si caminas a un lugar y ya tienes 3 días caminando, y ahora agrégale que él se echa esta madera encima para un holocausto. Un holocausto es hacer como una fire para el Señor, y no son 3 pedazos de madera. Y yo sé porque hay gente de pueblo que dicen: nosotros levantábamos madera para hacer fuego y tener electricidad. Y no son pequeños, es bastante y es pesado. Y Isaac lo agarra y va caminando, no se reniega, no le dice: bueno, papá, aquí tienes 3 criados y yo soy tu único hijo que está aquí contigo. ¿Por qué no le dices a ellos? Porque en veces en la obediencia siempre queremos delegar lo que se nos ha delegado hacer a nosotros. Queremos decirle: hey, a mí me dijiste que lavara los trastes o que hiciera algo. No, ¿por qué nunca le dices a la otra? O quizás, hermano, cuando viene Dios y te dice: necesito que vengas, que te apliques más a leer la palabra. Y Dios el Espíritu Santo es tan bello que cuando uno se está alejando de la palabra, viene y uno sabe cómo
Dios te alerta y te dice: hey, no estás leyendo, hey, no estás orando, hey, estás pasando tiempo en lo que no debes. Y en veces no queremos delegar eso y decir que 20 minutos en mi teléfono no es malo. Estar en este lugar en vez de ir a la iglesia, ser edificado, no es malo. Y ponemos excusas para no ser obedientes al Padre. Y así empezó. Llegan ahí y ven. La obediencia de Isaac me impresionó tanto, porque era un hijo y él sabía bajo la sumisión de quien estaba. Le tocó no renegarse. Le tocó un sacrificio que pagar. Pero sobre todo cuando esto tocaba mi corazón, cuando ahí en el versículo Génesis 22, 7 y 8 dice: entonces habló Isaac a su padre. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Cuando Dios le hablaba a Abraham, Abraham respondía de la misma manera: heme aquí, Padre. De esa manera estamos nosotros dirigiéndonos a nuestros hijos. De esa manera, joven, te estás dirigiendo a tu padre: heme aquí. No le dijo: hey, estoy busy, déjame en paz. Abraham no le decía: mira, Dios, ahorita no tengo tiempo. Él sabía escuchar la voz de Dios en obediencia y decir: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac sabía que faltaba un elemento para llegar. Ya tenían ahí el lugar, ya subían con la madera. Y Isaac decía: espérate, aquí falta un elemento, aquí falta algo. Y él le pregunta a su papá, y el papá contesta: hijo, Dios proveerá. Y ahí yo me imagino que Isaac dice: si mi padre lo está diciendo, yo estoy creyendo en obediencia y camino junto a mi padre. Porque suele suceder que la juventud es la que se separa más de su padre. Cuando tu padre es el único que quizás te va a amar con todo su corazón, no hay amistad en el mundo que sepa el dolor de una madre, el dolor de un padre. Pero el enemigo, y que Dios lo reprenda, es astuto y quiere venir a poner una discordia. Mira, si tú tienes una discordia con tu padre y tu madre, déjalo ir, perdónalo, porque tu bendición está ahí. No podemos venir a levantar manos a un Dios santo y tener un conflicto con tu propio padre. Ni con tu madre. Dice que iban juntos, caminaban juntos hacia el holocausto. A Isaac en ese momento vino la cuestión: bueno, ¿dónde está el holocausto? Pero él creyó en la palabra de su padre y dijo: él proveerá. Hermano, si te está costando en la obediencia, el Señor proveerá lo que necesita para ser transformado. Pero tenemos que ser honestos con Él. En veces venimos y no queremos ser honestos cuando el Padre ya conoce nuestro corazón. Abraham, la palabra dice que Abraham le dice que Dios iba a proveer. Dios no le había hablado a Abraham para decirle
que él iba a proveer el cordero. Abraham ya sabía en su corazón lo que Dios Padre le había mandado a hacer. Dios Padre le había mandado a sacrificar a su hijo. Y Abraham, y tú te imaginas cuando uno ve un hijo enfermo, qué es lo que no siente en su corazón cuando uno ya no puede hacer nada. Pero Abraham ahí sigue siendo obediente, y él sigue en el plan de obediencia donde Dios lo había mandado ir a hacer. Y dice que siguieron caminando y juntos caminaban, porque este principio quizás en veces quisiéramos, ¿verdad?, que un día para el otro caminar en obediencia, pero en veces nos cuesta caídas, en veces nos cuesta chocar contra paredes. Joven, deja que la obediencia reine en tu corazón. En veces no podemos ser libres de venir a glorificar al Padre, porque el Padre sabe que hay algo en nuestro corazón. Es tremendo. En un periódico en España había un joven que dejó de hablarle a su papá desde los 15 años. Y dice que cuando ese hombre creció, y desde los 15 años a los 55 años dejó de hablar con su papá por esa pelea. Y dice que ya a sus 55 años él empieza a meditar, queriendo regresar el reloj de poder tener esa comunión con su padre. Todos esos años estaban perdidos, y su madre le dice: hijo, busca a tu padre. Y él pone un notario en el periódico y pone, sí, el nombre, creo era, no me acuerdo muy bien del nombre de su padre, pero ahí vamos a decir que era José. José, apellido tal, soy tu hijo, desde que tenía 15 años no hablo contigo, quiero reunirme contigo porque te extraño, quiero reunirme contigo porque hemos perdido tiempo, te espero en tal local. Y dice que cuando ese hombre ya grande, de todos esos años separado de su padre, cuando llega ahí a ese lugar, dice que había más de 200 personas con ese nombre, de padres que se habían alejado de sus hijos. Luchemos, Padre, para tener comunión con nuestros hijos. Joven, manéjate en obediencia con tu padre, porque ahí está tu bendición. Abraham no solamente llegó y puso el fuego, sino que no miraba a dónde venía el cordero, pero él sabía que Dios iba a proveer, y que la obediencia, el fruto de la obediencia es bendición, el fruto de la obediencia es gozo, el fruto de la obediencia es paz. Él sabía y conocía a ese Dios que lo había mandado a hacer ese sacrificio, y dice la palabra que ahí Abraham empieza a atar a Isaac. Isaac no era un niño que no entendía. Isaac ya era un joven entendido. Y Isaac sabía que en el holocausto tenía que haber un sacrificio. Pero ahí Isaac no dijo: no, papá, ¿qué haces? ¿Por qué me estás amarrando? Sino que Isaac en obediencia se quedó y se dejó ser amarrado por Abraham. Y ahí Abraham lo amarraba, ¿verdad? Y Isaac estaba tranquilo. Joven, si tú tienes algo contra tu padre, y por algo que quizás ya ni te acuerdas por qué, o quizás te acuerdas por qué sientes esa desconexión, arregla eso. Mira cómo Isaac está a punto de ser sacrificado en ese holocausto, y Abraham en obediencia se queda callado. En veces como hijos, y yo lo digo por mí hasta de esta edad,
Cuando mi madre me quiere corregir, como que uno ya empieza a decir, espérate, pero ya estoy grande, ya tengo hijos. Y uno empieza el diablo a maquinar la mente. Cuando uno tiene que decir, sí, mamá, gracias por tu consejo, gracias por alertarme. Quizás lo que no entiendes ahora, joven, cuando uno va creciendo, uno mira para atrás y dice, ¿por qué dejé que esto pasara por tanto tiempo? ¿Por qué no lo arreglé antes? La gente que está alrededor de ti es tu núcleo. De ahí es donde comienza la comunión con el Padre, en el núcleo de mi familia. De allí. Yo no puedo venir aquí si yo vengo peleado con mi esposo, si mi hijo viene enojado conmigo. ¿Cómo podremos fluir delante de un Dios vivo? No se puede, hermano. Uno no puede engañar al maestro. La obediencia. Dicen que Isaac estaba siendo atado por su padre. Y en ese momento, en Génesis 22, versículo 16, el maestro pone un holocausto. Llegó el holocausto. Dicen que Abraham alzó el cuchillo y Isaac en obediencia a su padre no se movió. Isaac en obediencia a todo lo que el Padre le había dicho a él, y Abraham en obediencia a lo que Dios Padre le había dicho a él. Ahí estaban listos para hacer el sacrificio, y dice que miraron ese corderito blanco y dijeron, Dios prohibió ese holocausto, y ese Isaac no tuvo que ser desgollado para hacer ese sacrificio. Y desde ahí, el acto que hizo Abraham, el acto que hizo Isaac, desde ese momento, mira lo que dice el versículo. ¿Qué es lo que trajo la obediencia? Trajo que Abraham y Isaac ya no fueran mencionados en la Biblia. Que sale de ser obedientes a la palabra y ser obedientes a nuestros padres. Dice y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dele un aplauso al Señor. Mira lo que hizo la obediencia de Abraham, la obediencia de Isaac. Vino a ser bendito en las naciones. Dice que él poseería a la puerta de su enemigo. Queremos familias de esa manera. Padres, movámonos en obediencia al Padre. Hijos, movámonos en obediencia a nuestros padres. Cuando el ministerio de alabanza cantaba esa alabanza que dice que es el príncipe de paz, ese es el sumo ejemplo de obediencia. Si quizás, joven, tú dices, ok, yo sabía esa historia de Abraham y Isaac, ok, fue obediente, pero tenemos el sumo ejemplo de la obediencia de Cristo Jesús. Tenemos el sumo ejemplo donde Cristo fue obediente. Y la obediencia que Él tuvo no
no vino a traer quizás en el panorama esa foto, ¿verdad?, donde Cristo está siendo crucificado. No, pero atrás de ese panorama estábamos nosotros, estábamos tú y yo, ahí atrás de esa obediencia del Maestro. La obediencia, hermano, la obediencia, joven, nos proyecta bendición. Jesús viene a la tierra y Él dice: yo soy uno con mi Padre y yo no hago lo que yo quiero si yo no hago la voluntad del que me ha enviado. Sumo ejemplo de obediencia. Se dice que quizás en el Getsemaní, cuando Él está orando y dice Padre, y dicen que oraba tan intensamente que las lágrimas eran sangre rodando. Mucha gente, cuando Él dice Padre, si esta copa la puedes hacer pasar de mí, pero que se haga tu voluntad. Quizás muchos podemos pensar: ¿será que Jesús era Dios? 100% Dios. Quien confirma que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero en ese momento Jesús está orando y Jesús sabe que el tiempo se acerca. Y muchos escritores dicen que el dolor más grande de Jesús en ese momento era que sabía que el pecado que iba a caer sobre Él lo iba a separar de su Padre, porque nuestro Padre no puede vernos en pecado. Y Él, cuando va en esa cruz, cuando Él va ahí en esa cruz, Él no va nada más haciéndolo renegando. Él va viendo a la humanidad en obediencia a lo que se le había mandado hacer. Veamos lo que dice en Hebreos 5, versículo 8. Hebreos 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió? Por lo que padeció, aprendió obediencia. En veces lo que nosotros estamos padeciendo nos hace hacer más rebeldes, nos hace separarnos más de Dios. Pero mira lo que dicen las Escrituras: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido, ¿qué? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le, ¿qué? Todo el que le obedece. Venimos a ser nosotros. Dice que venimos a ser nosotros autores. Vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús se movió en obediencia, y por lo que padeció fue perfeccionado. El Dios que era creador de todo viene en obediencia a esta tierra. Si nos está costando a ser obediente, pidámoslo al Señor. Señor, ayúdame. Yo soy la primera que le voy a pedir en esta noche: Señor, ayúdame. Quiero ser obediente a mis padres. Quiero ser obediente a mis autoridades. Quiero ser obediente a las autoridades, hermano. No nada más estoy hablando de los que están allá afuera. Estoy hablando del ministro que está parado en este lugar. Estoy hablando de la pastora que está sentada ahí con los bebés. Estoy hablando de los líderes que están en esta
esta iglesia, porque en veces sí son fáciles, ¿verdad? Que el hijo es súper obediente aquí, y eso es súper bueno, que el hijo sea obediente a nuestro padre espiritual. Pero cuando el padre espiritual no se ve, como que el hijo, ¿dónde está? ¿Eso es ser obediente? Eso no es ser obediente. La obediencia es un principio personal que uno tiene que luchar con él. Yo no puedo decir, ay, no puedo ser obediencia porque esto. No. Tiene que ser obediencia, y empezamos con nuestro carácter, siendo perfeccionados en lo que estamos padeciendo, no para perdernos, sino para que ganemos esta carrera que se nos ha dado ya el regalo de vida eterna. Joven, si estás luchando con la obediencia, te pido que le pidas al Señor que te ayude. Pídele al Espíritu Santo. Medita en la palabra de Dios. Asesora lo que estás mirando en la tele secular. No están enseñando nada bueno. No están enseñando cómo comportarse. Lee la palabra de Dios. Y si se te hace aburrido, repréndete. Y di, no, ¿cómo voy a decir que esto es aburrido? No, diablo, te reprendo. Y si puedes empezar con eso es un tip. El mes viene con días, ¿verdad? El primero, el segundo, el tercero. Empieza con los proverbios. Y levántate el día, si ahora es 16. Ok, ahora es el 16. Cierra tus ojos y di, Señor, háblame. Y así empieza uno. Yo me acuerdo cuando uno va empezando en el evangelio, uno dice, con qué espiritualidad, Padre, háblame. Y uno abre la Biblia y uno cree que así ya, ¿verdad? Uno tiene la revelación y todo. No. Pero joven, si te está haciendo la lucha, y ahora es el 16, comienza este hábito. Y de ahora es el 16. La hermana dijo Proverbios. Ok, aquí voy a Proverbios. Si se te hace difícil la Biblia en español, agarran una en inglés. En veces yo tengo que abrir como 3 Biblias, la Reina Valera, la Simple Lengua y una en inglés, para entender en veces un versículo o una letra o una palabra. Pero comienza ahí. Comienza el 16, Proverbios 16, ok, cierra tus ojos. Avienta tu teléfono a un lado y di, Señor, quiero empezar este hábito, háblame. Espíritu Santo, yo sé que tú moras en mí. Y darle. Y vas a empezar a leer y te vas en veces a quedar estancado y decir, pues ¿qué leí? Y si eres brave, regrésate otra vez y léelo otra vez. Y si entendiste 2 cosas, cierra tus ojos y di, Padre, aplico esto a mi vida. Gracias porque estoy entendiendo tu palabra. Y déjame decirte que pasando el tiempo tú vas a leer la palabra y ya la vas a empezar a entender y te vas a empezar a deleitar en ella. La palabra no tiene que ser un calabozo, no. Tenemos que deleitarnos en la palabra del Señor. Los dejo con este último versículo. Filipenses 2, versículo 5. La palabra dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo totalmente, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló,
y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesare que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Ese es nuestro ejemplo sumo a seguir en obediencia.